Máximo Kirchner, la información política, dice que será el presidente del bloque de Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Máximo Kirchner, máximo poder. ¿Cómo ha construido ese poder? Gran debate, méritos personales o portación de apellido. ¿Cómo se construyen las élites en Argentina? Estamos con una especialista en ese tema, Alicia Méndez. Muchísimas gracias por estar aquí. Alicia es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y autora de un libro muy interesante que publicó hace pocos años, El Colegio, sobre el Nacional Buenos Aires, la formación de una élite meritocrática en el Nacional Buenos Aires. Así que, ¿cuánto pesa efectivamente la pertenencia ya a un grupo social muy cohesionado y conformado a priori de cualquier institución educativa, como puede haber sido la clase social más cercana al presidente Macri, los dirigentes más cercanos al presidente Macri, contra atravesar instituciones de la educación pública con renombre para posicionarse políticamente en la Argentina? En cada institución pesan como algunos recursos, en algunos más que otros. En el Colegio Nacional de Buenos Aires hay personas que también tienen apellidos ilustres que son importantes adentro del mismo colegio. Quizás padres, madres, abuelos fueron a ese colegio y eso es reconocido. Pero como es una institución meritocrática, en el buen sentido de la palabra... ¿Cuál es el buen sentido de la palabra? Porque también está muy debatida esa palabra. Bueno, la meritocracia es un criterio de justicia. O sea, indica que uno asciende socialmente gracias a sus esfuerzos, a su mérito. La cuestión es cuáles son los sostenes y los apoyos que tiene un alumno, por ejemplo, que va a entrar al Colegio Nacional de Buenos Aires o a cualquier colegio, sostenes y apoyos en la familia para poder hacer ese recorrido. Hay una autora francesa, una socióloga francesa que se llama Agnès Van Santen, que habla de la devoción materna. Es decir, no es lo mismo un chico del conurbano bonaerense, del segundo cordón, que es lo que yo estoy estudiando ahora, calle de tierra, padres que sin escolarización, sin biblioteca en la casa, que llegan a la universidad arreglándoselas solos, que un chico que tiene una madre que lo lleva, lo trae, lo va a buscar, ya tuvo una buena formación, estudió inglés. O sea, son meritorios los dos casos, pero uno parte de condiciones muy mejores que el otro. Totalmente. Y además ya tiene información, ya tiene un grupo de pares, ya tiene un proyecto profesional, ya sabe cómo hacer el recorrido, ya tiene compañeros que van a ser sus compañeros en la facultad, ya va a tener un grupo de sociabilidad. Y ya se va a reconocer con otros egresados del colegio, quizá en la universidad, quizá en el mundo laboral, que por ser egresados del colegio se van a reconocer y se van a abrir puertas. Y ese reconocimiento tiene que ver con ese esfuerzo hecho para atravesar esos obstáculos que propone un colegio como ese. Y también el mérito es ese. Sí, y también con la sociabilidad. Y también con la conformación de una identidad común y un sentido de pertenencia. Y además esto, haber adquirido saberes significativos que te permiten no solo pasar un examen de ingreso, sino permanecer en el colegio, que es muy difícil, y después que te vaya bien en la facultad, recibirte y poder hacer tu carrera. Alicia, ¿dirías que el Colegio Nacional de Buenos Aires es como la ENA, la Escuela Nacional de Administración francesa, que formaba a la burocracia francesa de alto nivel? Bueno, el Colegio Nacional de Buenos Aires es secundario, la ENA es nivel, no es universitario, es superior. Porque las grandes escuelas no son universidades, sino que son escuelas muy chiquitas, muy prestigiosas, a las que hay que estar, hay que pasar por un curso preparatorio súper exigente, por el que un chico de 13 años define su futuro profesional de por vida. Porque además, una vez que entraste a esas grandes escuelas, ya sos funcionario francés, entonces ya tenés como un camino prefijado. Nada de eso pasa con el Buenos Aires. En el Buenos Aires es casi... dirías que hay una consolidación de una clase media que apunta a la meritocracia, pero que se posiciona políticamente en algunos casos, ¿no? Bueno, digo, está Axel Kicillof, totalmente. Cecilia Nagón, ¿no? Totalmente. Martín Lustó. Sí, un montón. Sí. Dentro de la sociabilidad, en el Colegio Nacional de Buenos Aires hay una parte súper importante que es la sociabilización política, digamos. La sociabilidad política o esta cosa de foguearse, de aprender a hablar en público,
armar un proyecto, construir un grupo de pares que coinciden con tu orientación política, sentir desde el que entraste a ese colegio que el futuro de la nación te interpela, que vos estás llamado a formar parte de ese futuro. Claro. Eso tiene que ver con la identidad que se arma ahí, más la sociabilidad, más las redes que se van armando y que te van posibilitando llegar a lugares que en principio son desconocidos. Claro. Alicia, en Francia con la ENA, bueno, Macron fue el presidente francés, Hollande, también Chirac salieron de ahí. Hay una discusión. Macron propuso cerrar la ENA por el nivel de elitismo que se había generado. ¿Cómo funciona ese debate en la República Francesa, ¿no? La igualdad francesa, ¿cómo ha sido puesta en cuestión por esta construcción de la élite? Bueno, en Francia hay como dos grandes universidades. Una es la École Normale Supérieure, otra es Sciences Po. La École Normale Supérieure son burdesianos, estamos hablando recién de Pierre Bourdieu, el gran sociólogo francés del siglo XX, que en general son egresados de las grandes escuelas, las critican, pero como que no ponen en cuestión su existencia. Los sociólogos de Sciences Po sí, son como, piensan que no necesariamente una élite se tiene que formar en las grandes escuelas. Algunos ni siquiera mandan a sus hijos, pudiendo hacerlo, a las grandes escuelas. Es un debate que viene de muchos años, pero nadie me parece que va a dar el paso como para cerrar. Alicia, el hecho de que una figura política como Máximo Kirchner, pero como muchísimos políticos en la Argentina que han hecho el cursus honorum en la militancia de calle, de barrio o en la militancia partidaria, sin hacer ningún estudio especial. ¿Eso viene dado a partir de la irrupción del peronismo en Argentina? ¿Hay un cambio ahí de democratización de los accesos a la vida política y a las posiciones de poder en la política? A ver, el último presidente que fue al Colegio Nacional de Buenos Aires, si mal no recuerdo, fue Alvear, en la década del 20. La diferencia que hay entre Francia y Argentina es que no necesariamente el capital que uno obtiene en el colegio secundario o en la universidad se traslada tal cual a la política. Por otro lado, uno va haciendo este cursus honorum y va acumulando un capital simbólico que te va a permitir llegar a posiciones de mucho reconocimiento en la política. En Argentina, bueno, pasa esto. Es un capital haber hecho un cursus honorum de como la militancia, haberse interesado por lo social, haber armado redes, que es visto como legítimo para ocupar posiciones en la política. Y hay también algo de prosapias. Vos señalabas las prosapias que se construyen, por ejemplo, en una institución como el Nacional Buenos Aires. ¿Hay prosapias partidarias? Los radicales muestran una continuidad de apellidos a lo largo de la historia del radicalismo y también el peronismo, ¿no? La idea de Perón, su mujer, Isabel Perón, presidente, Cristina Kirchner, su marido, su hijo en política. ¿Eso se da más en un partido que en otro? ¿Has mirado ese aspecto? Sí, bueno, en el Colegio Nacional Buenos Aires tiene mucha impronta el radicalismo, a lo largo de la historia del colegio, no tanto, por supuesto, desde que el colegio es más viejo que el radicalismo, no tanto otros cursus honorum. No sé si te estoy respondiendo a la pregunta. No, lo que te planteaba era si hay una diferencia en el modo en que los dirigentes y la transmisión de apellido funciona distinto dentro de una formación como la del radicalismo o dentro de una formación como la del peronismo. Bueno, en el peronismo no ha habido, digamos, una presencia fuerte en el Nacional Buenos Aires. Pero más allá del Nacional Buenos Aires... Fue cambiando a lo largo de las décadas, por supuesto. Pero más allá de una institución educativa, sino como una élite dirigente, en este caso los peronistas, se construyen, el peso del apellido es tanto como el peso dentro del radicalismo. ¿La élite le presta atención a eso? Más allá de la institución educativa a la que asiste. Yo no sabría decir eso porque no lo estudié. Lo podría contestar porque me parece, pero me parece que pesan otros tipos de recursos dentro del radicalismo y dentro del peronismo. ¿A qué te refieres, por ejemplo? Bueno, un recurso es el apellido, claramente. Quizá pesa más en el radicalismo.
En el peronismo no sé, y además no es lo mismo exactamente el peronismo que el kirchnerismo. Claro. O sea que eso está todo en formación. Claro, es claro. como todo muy reciente como para Sí, sacar sí. una conclusión. Sí. La idea de que un político tiene que tener un título universitario e inclusive un título secundario, porque se discutió en el caso de Sabatella y otros dirigentes dentro del Congreso que no tenían título secundario, ¿es un requisito sine qua non? ¿Es garantía de que va a ser un mejor político? No tenía título universitario. Secundario. ¿Secundario? En algún momento se planteó, sí. Ajá. No lo sabía. Bueno, en Argentina no es tan difícil tener un título secundario. No hay una manera de ver lo que es que en la medida en que hay una población que todavía no tiene título secundario y que muchos adolescentes, si parte de la población en Argentina no tiene título secundario, tener un congreso representativo es tener gente que tenga esas experiencias de vida porque pueden llevar sus puntos de vista a la discusión parlamentaria. A mí me parece que está bien que sea lo más plural posible. Que estén como distintos grupos con distintos capitales culturales representados, me parece que está bien. La idea de capital cultural es interesante. ¿Cómo la definirías, Alicia? Es un recurso, ¿no? Que es, no es algo obturado, es algo que uno adquiere por las credenciales educativas, por los títulos, por los modales, por los idiomas que utiliza, pero también por algunos recursos que en algún momento se tornan socialmente valiosos o significativos. Quizá un recurso que no era cultural, ¿no? No era significativo en la década del 60, ahora es significativo. ¿Estás pensando en algo en particular o estás...? Hay un sociólogo francés que se llama Lair, que da el ejemplo de el cuidado de los niños. En la década del 60, para los padres no era un capital dedicar tiempo al cuidado de sus hijos. Ahora sí. Claro. O sea, es un recurso socialmente valioso, no para una persona en particular. Claro, una percepción de la opinión pública que le pone valor. Bueno, muy interesante, Alicia. Muchísimas gracias, por ayudarnos a entender cómo funcionan estas trayectorias de las personas que después tienen los destinos de la nación sobre sus hombros. Vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.